Mirá lo que es el señor escritorio que me han regalado los amigos de Centro Oficina. Mirá el espacio que tengo en estos precisos momentos. Es hermoso. Si pudiese hacérsele el amor a un escritorio, yo... ¿Qué tal? Me agarran acá, laburando. ¿Cómo les va? En este canal ya se habló varias veces de estrategias publicitarias, principalmente de Coca-Cola, y la gente hasta empezó a pensar que Coca me estaba pagando, y lo único que tengo para decir respecto a eso es ojalá. Y por eso hoy vamos a hablar de la competencia, PepsiCo, o PepsiCo, no sé cómo se dice. Año 2012, yo era un niño adolescente que pasaba horas y horas en internet, quizás incluso un poquito más de las necesarias, y empecé a notar algo bastante particular en las redes sociales. Absolutamente todo el mundo estaba hablando de unas galletitas en específico. Nadie las había probado, pero todos hablaban de ellas. Incluso yo tenía un amigo en Buenos Aires con el cual hablábamos mediante Facebook y él llegó a probarlas y fue la primera persona de mi entorno que las probó y me las describió como la gloria misma. Pero la gran mayoría no las podíamos conseguir, íbamos al supermercado, las buscábamos y como no las encontrábamos completamente tristes, poníamos una Pepitos en el carrito del súper. Y por supuesto estoy hablando de las galletitas Toddy, las galletitas que aparecieron para partir las redes sociales en dos. Por un lado, los pocos afortunados que habían podido probarlas y por el otro, los simples mortales que aún teníamos ganas. Finalmente, con el tiempo logré probar las Toddy, muy ricas, pero a mi parecer un poquito empalagosas. Y muchos años... 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y muchos años después de eso, más específicamente 8 años después, y más específicamente hace como 3 días, me enteré que todo eso había sido una maravillosa movida publicitaria. Y de eso vamos a hablar hoy. No del fantasma que supuestamente aparece en una publicidad venezolana de Toddy. Comenzaron a salir rumores de que en dicha cuña salía el fantasma de una niña muerta que habitó la casa donde se grabó el spot publicitario, Sino de esa estrategia de marketing. En el año 2012, la marca de polvo de cacao, Toddy, decidió lanzar sus propias galletitas para competir con la única, más o menos, que había en ese entonces, que era Pepitos. Y cuando alargaron las galletitas al mercado, hubo tanta demanda en un primer momento que realmente se agotaron. Y esa cosa de que solamente unos pocos pudieron comprarla, empezó a generar toda una cosa en las redes sociales que la gente se moría de ganas por comprarse un paquete, mientras los que sí la habían probado publicaban cosas como ahora puedo morir en paz, esto es un orgasmo instantáneo y cosas similares. Y hasta ese momento era algo que de verdad estaba pasando, había más demanda de la gente que galletitas en el mercado. Y ahí los de marketing de Toddy dijeron, ¿y si usamos eso a nuestro favor? E hicieron lo que, si querés vender, no deberías hacer, que es retener toda la mercadería en la fábrica. En otras palabras, empezaron a incentivar aún más ese deseo de la gente de tener un paquete de galletitas Toddy en su casa. Empezaron a jugar con esa idea del desabastecimiento. Empezaron a dejar salir de la fábrica algunas pocas cajas de Toddy y entregaban un muy limitado número de paquetes a cada supermercado. E incluso ponían cartelitos abajo de los paquetes que decían algo así como un solo paquete por persona, ni que fuese algo así como papel higiénico al comienzo de la pandemia. Y la bola empezó a crecer cada vez más y más. Toda la gente quería probar las benditas galletitas. Y si bien la campaña publicitaria se hizo solamente, o principalmente, mejor dicho, en Buenos Aires, los del interior, gracias a las redes sociales, también nos vimos afectados de eso. ¿Por qué? Porque veíamos lo que pasaba y veíamos que había una desesperación total por conseguir las galletitas que cada vez que íbamos al supermercado, de paso las buscábamos. Todos queríamos darle un mordisquito a esa tan preciada galleta. De repente cientos de tweets hablando sobre las galletitas, youtubers hacían videos enteros hablando sobre qué está pasando con Toddy. De repente las redes sociales eran un submundo, un mercado negro donde cualquiera era capaz de entregar un órgano a cambio de un paquete de galletitas Toddy. Y es más, la marca gastó muy poca plata en esta campaña publicitaria, porque justamente ese misticismo y misterio era la gracia. Y empezaron a tener la mejor publicidad que existe, que es el boca en boca. Un chico probaba las galletitas, le avisaba a su amigo que las consiguió, se juntaban a comerlas, todos querían comprar más y se empezó a generar toda una red de gente que moría por tenerlas. Y llegó un punto en el que los de la fábrica le dijeron a los de marketing, che, mira, estamos repletos de caja de Toddy acá en la fábrica, no sabemos dónde más meternos en la caja de Toddy, en cualquier momento te la metemos en el culo, así que déjanos que saquemos las cajas de Toddy de acá. Y los de marketing decidieron hacer absolutamente todo lo contrario a lo que venían haciendo. Vaciaron supermercados enteros y los llenaron por completo de Toddy, literalmente, y pusieron actores y cámaras para filmar todo lo que pasaba y las reacciones de la gente. Acá. Lo cambiaron Toddy. Dulce de batata
Doble membrillo. Y después decidieron ir aún más lejos. Siguiendo con este juego de que las toddies eran algo muy preciado y muy cotizado, plotearon camiones de caudales e hicieron las entregas a cada supermercado con estos camiones. Y además contrataron actores para que hagan de guardaespaldas de galletitas. Y así es como Toddy, gastando muy poca plata inicialmente, cosechó cientos de fanáticos de un día al otro. A mi parecer, una de las mejores campañas publicitarias de los últimos tiempos. En primer lugar, porque yo también fui corriendo a comprar una y caí en su trampa. Y en segundo lugar, porque fue, al menos que yo recuerde, la primera campaña publicitaria en alejarse de todos los medios de difusión tradicionales, como ser televisión, radio o cartelería en la calle, y apuntar por completo a las redes sociales. Una estrategia que demuestra la importancia de prestar atención a los clientes y claramente les funcionó perfecto. Así que en fin, Jorge Toddy, si me querés pagar, ningún problema hermano, te paso mi CBU después, hablamos por privado. Nos reencontramos en el próximo video, por supuesto que sí, ahora me voy a merendar y a comerme unas melva. Hasta luego, chau chau. Y si no estás suscripto o suscripta, te invito a hacerlo, que ya sabes que eso ayuda un montón a todos los creadores de contenido. Hasta luego, nos vemos en el próximo video. Voy a continuar acariciando este escritorio de la manera más sensual que pueda encontrar.